Bueno, continuamos. Tenemos que hablar ahora un segundín de sucesiones. Antes las sucesiones estaban mucho más presentes en el currículo de bachillerato y de la universidad, pero en este curso las vamos a dar muy de soslayo. Una sucesión es un conjunto ordenado de números reales. En nuestro curso siempre van a ser números reales, aunque podrían ser cualquier otra cosa. Puede haber sucesiones de matrices, por ejemplo, o sucesiones de polinomios. ¿Y qué quiero decir con ordenado? Bueno, pues que de esos números no reales que forman la sucesión, uno es el primero, otro es el segundo, el tercero, etc. Entonces, otra manera un poco más rebuscada y formal de decir esto es que una sucesión es cualquier aplicación, cualquier función que va del conjunto de los números naturales al conjunto de los números reales, de manera que a cada número natural, ¿no?, pues le asocia un numerito real. En este caso lo hemos escrito por a sub 1, ¿no? Bien. Yo siempre suelo comenzar las sucesiones por la posición A0. Otras personas no, empiezan directamente por la posición A1 y tal. Yo entonces a la primera posición de la sucesión la llamo la posición 0. Muy bien. Entonces, a ver. En el instituto se estudian muchas cosas sobre sucesiones, se sabe lo que es una sucesión constante, lo que es una sucesión aritmética, progresión aritmética, también llamada progresión geométrica, etc. Pero lo que a mí me interesa ahora es los tres posibles comportamientos límite que tienen las sucesiones. Una sucesión tiene tres posibles comportamientos límite. Primero, la sucesión puede ser convergente. Segundo, la sucesión puede ser divergente. Y tercero, la sucesión puede ser oscilante. Bien. ¿Qué es una sucesión convergente? Bien. Una sucesión intuitivamente decimos que es convergente si los numeritos a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 se, entre comillas, van pareciendo más cada vez a un numerito que vamos a llamar L. Si eso sucede, decimos que esa sucesión converge a L, o que L es el límite de la sucesión. Por ejemplo, intuitivamente, todo el mundo diría que esta sucesión que estoy poniendo aquí converge al número pi. Muy bien. ¿Cómo escribimos esto de manera formal? Bueno, para empezar, si yo escribo una sucesión como esta, que aparentemente, ¿no?, y todavía no he explicado formalmente lo que significa, pero parece que cada vez se va pareciendo más al número pi, no influye en nada que yo edite este primer número y en vez de un 3 ponga un 0. Porque digamos, siempre se pueden tachar las primeras posiciones, unas cuantas de las primeras posiciones. Así que digamos que el comportamiento límite de la sucesión, y esto pasa en el resto de posibles comportamientos límites, depende solo de lo que se llama la cola de la sucesión, ¿no? No importa si tachamos unos cuantos
unas cuantas entradas del principio. Muy bien. ¿Qué significa entonces que una sucesión sea convergente? ¿Cómo podemos escribir que esos números se van pareciendo cada vez más a L? La definición formal dice esto. Una sucesión, como esta que pongo yo aquí, converge a L si... Y ahora viene la superfórmula. Vamos a ponerla en otro color. Para todo epsilon mayor que 0, existe un n mayúscula tal que... perdón. Si... Bueno, tal que lo pongo en 2 líneas. Si n es un número mayor o igual que n, entonces el valor absoluto de a sub n menos L es menor que epsilon. Esto aparentemente no se parece en nada a que los números están cada vez más cerca de L. Vamos a ver si lo entendemos. ¿Qué significa cada vez más cerca? ¿Qué significa cada vez más cerca? Significa que si yo te fijo un margen, digamos, de error, ¿no? Pues tú estás siempre dentro del margen de error, si avanzas lo suficiente en la sucesión. Eso viene dicho por esta expresión de aquí. Esto es como una especie de margen de tolerancia que te dan, ¿no? Para cualquier margen de tolerancia existe un número de seguridad n, de forma que a partir de ese número de seguridad todos los elementos de la sucesión están tan cerca de L como el margen de tolerancia. Como esto ocurre para cualquier margen de tolerancia, pues entonces podemos asegurar que están tan cerca de L como queramos, ¿no? Eso significa muy cerca, ¿no? Significa tan cerca como queramos. Podemos coger un margen de tolerancia tan pequeñito como queramos. Esta es la definición formal de límite de una sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora veremos, ¿no? Ya veremos cuál es la relación entre estos límites y los límites de funciones, etc. Por concluir, deciros que los otros comportamientos son, porque nos van a hacer falta también, que la sucesión sea divergente, lo que quiere decir que los valores de la sucesión, bueno, son cada vez, no sé, más grandes. Bueno, no es grande exactamente lo que quiero decir. Quizá esta también deberíamos llamarla divergente, ¿no? Lo que quiero decir con divergente es que los valores absolutos de los términos de la sucesión son cada vez más grandes. Es una sucesión que cada vez es más alocada. Así que voy a poner aquí, de nuevo, lo que tendría que poner como una definición formal. Una sucesión como esta es divergente si. Ahora lo que quiero decir es que los números están muy lejos. ¿Cómo de muy lejos? Tan lejos como yo quiera. Tan lejos como yo quiera. Así que para todo número que yo me invente,
M existe un n tal que si n es mayor o igual que n, entonces el valor absoluto de a sub n es mayor que m. Bueno, puedo poner aquí mayor o igual si quiero. ¿De acuerdo? Bien, entonces, repito, vamos a intentar darle una explicación en el sentido de lo que contamos antes. Para cualquier número m que yo me invente, siempre existe un número de seguridad n, de manera que de ese n en adelante los términos están a una mayor distancia de m, donde distancia quiere decir distancia al valor 0, ¿no? Están más lejos en valor absoluto. ¿Y cuál es la otra cosa que nos falta? Pues en general decimos que una sucesión es oscilante si no es convergente ni divergente. ¿De acuerdo? Sucesión oscilante que no es convergente ni es divergente. Dentro de las sucesiones oscilantes hay muchas cosas. Por ejemplo, tenemos esta. Esta sucesión varía, por eso decimos oscila, entre dos llamados puntos de equilibrio, ¿no? Que son el 1 y el -1. Bueno, el punto de equilibrio no sé si es exactamente la palabra que quiero. Pero bueno, varía entre dos estados, el 1 y el -1. Pero hay más cosas, por ejemplo. Esta sucesión contiene los dígitos de pi. Y no se parece cada vez más a nada. Eso lo conocemos bien, porque pi es un número que no es un decimal exacto ni periódico, así que sus números no se parecen cada vez más a nada. Tampoco son cosas cada vez más alocadas, ¿no? Cada vez más grandes o cada vez más pequeñas, con signo menos, quiero decir. Entonces también es una sucesión oscilante. Y bueno, y muchas otras cosas que tal como aquí están las sucesiones caóticas y las sucesiones de números aleatorios y cosas muy interesantes, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Hay una propiedad súper importante de los números reales que ya mencionamos en su momento y que es la que nos permite hablar de límites de sucesiones. Es la siguiente. Sí. Sí. Bueno, a ver, primero os cuento otra cosa. Os tengo que contar lo que es una sucesión de Cauchy. Venga. Venga, una sucesión. A sub 0, A sub 1, A sub 2. Puntos suspensivos. Decimos que es de Cauchy. Ay, si se cumple la siguiente propiedad. Bueno, perdón.
perdón, perteneciente a los naturales, tal que si n y m son mayores o iguales que n, entonces a sub n menos a sub m más pequeño que epsilon. Vuelvo a leerlo como he hecho con los anteriores. Para cualquier margen de tolerancia que yo dé, existe un número de seguridad n, de manera que para cualesquiera números n y m mayores que n, entonces estos están más cerca entre sí que epsilon. Recordad, el valor absoluto de la resta de dos números es la distancia entre ellos. Así que este valor absoluto de aquí lo que dice es que an y am están más cerca que epsilon. Esto es una sucesión de Cauchy. Bueno, y si yo tengo una sucesión de estas, cuyos términos están cada vez más y más cerca, en el sentido que acabo de explicar, existe una propiedad muy importante de los números reales que dice: toda sucesión de Cauchy es convergente. Toda sucesión de Cauchy es convergente. Bueno, toda sucesión, pongo aquí arriba, toda sucesión de números reales. Es convergente. Y pongo aquí entre paréntesis a un número real, claro. Esta propiedad no se cumple si en vez de números reales pongo números complejos. Perdón, números racionales. Si yo borro reales y pongo aquí racionales, pues no es verdad que una sucesión como esta que es de Cauchy converja a un número racional. Todos los números que aparecen dentro de este paréntesis son racionales, sin embargo el límite es pi, que no es un número racional. El recíproco de esta afirmación, o sea, que toda sucesión, vuelvo ahora ya a los números reales, que toda sucesión de números reales que sea convergente es una sucesión de Cauchy, es algo bastante sencillo y asequible, ¿no? Si todos los números se parecen cada vez más a un número que llamamos el límite y que es L, es porque todos los números necesariamente están siempre más cerca, están cada vez más cerca entre sí, ¿vale? Es el contrario el que era complicado, ¿no? Y es muy importante. Otra manera de decir esto, ¿no? Otra manera de decir esto, que ya hablamos de ello en su momento, es que los números reales son un espacio métrico denso, ¿qué digo yo? Completo. A la propiedad anterior se puede enunciar así porque ser completo significa precisamente eso, que las sucesiones de Cauchy son convergentes. Y bueno, creo que eso es todo. Seguro que se me olvida algo, pero más o menos creo que es todo lo que quiero que sepáis sobre sucesiones, ¿vale? Nosotros vamos a definir límites de funciones y vamos a dar una definición diferente que no tiene nada que ver con sucesiones. Hoy solamente vamos a hablar de sucesiones, pero estas ideas sobre sucesiones son las que van a permitir que entendamos lo que es un límite de funciones. Por eso no he contado las propiedades de
las sucesiones, las propiedades de las sucesiones que se cuentan en el instituto, ¿no? La suma de las sucesiones, si son convergentes, pues entonces es también una sucesión que es convergente, etcétera. No he contado, bueno, muchas cosas, ¿de acuerdo? Eso lo contaré ya para funciones y esto nos valdrá solamente para entender la definición de límite de una función. Espero que os hayáis enterado y nada, muchísimo ánimo a todos chicos, buena tarde.